Civilización india. 2500 años antes de Cristo, en el valle del río Indo, surgieron las civilizaciones más antiguas del subcontinente indio. Estas civilizaciones estaban conformadas por una gran cantidad de pueblos y ciudades, de las cuales las más importantes eran las de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas abarcaban más de 1 billón de kilómetros cuadrados. Gracias a estas culturas del Valle del Indo, comienza la historia de India. Limita al norte con la famosa cordillera de los Himalayas, la más elevada del planeta. En el oriente, las selvas, y hacia el sur, con la península formada por la meseta de Deccan. En la zona central existe una amplia llanura que es irrigada por los ríos Indo y Ganges. Importancia de los ríos. Esta civilización tenía 2 ríos de gran importancia, el Ganges y el Indo. Ambos eran fundamentales, ya que se desbordaban todos los años, depositando sedimentos fértiles, lo que transformaba la cuenca de estos ríos en un gran potencial agrícola y la base para el desarrollo de la civilización india. Además, eran de gran importancia tanto en términos culturales como comerciales. Un ejemplo de esto son los rituales religiosos que se realizaban sobre todo en el río Ganges y que se siguen realizando hasta el día de hoy. Del río Indo surge el nombre de India. Estos ríos son la principal razón de que la India de hoy en día tenga diversas culturas y creencias, ya que eran muy abiertos, lo que hacía muy fácil las invasiones, lo que provocaba mezclas de culturas. En cuanto a la organización política, fue una monarquía, aunque no se tiene información acerca de qué clase de monarca era el que gobernaba. Acerca de las leyes, Panikkar, pensador indio contemporáneo, señala dentro del sistema de las castas las siguientes. Primera, desigualdad inmutable determinada por el nacimiento. Segunda, ordenamiento gradual y desigual de las profesiones. Tercera, prohibición del matrimonio entre grupos y grupos, endogamia. Organización social. La sociedad de la India estaba muy condicionada por las creencias religiosas. El hinduismo estableció un sistema de castas donde las personas eran ubicadas por su nacimiento en jerarquías. Estas representaban con distintas partes de Brahma, el dios hindú. La superior estaba originada en la boca de Brahma y estaba constituida por los brahmanes o sacerdotes. Le seguían la de los kshatriyas o nobles guerreros, que procedían de los lazos del Brahma y se dedicaban al gobierno. Luego venían los vaisyas, que correspondían a los campesinos libres, artesanos y comerciantes, que nacían de los muslos del dios y eran los únicos que debían pagar impuestos, ya que los sudras no podrían pagarlo debido a que no tenían ningún tipo de pertenencia, y a los sacerdotes y guerreros no les correspondía hacerlo. El más bajo escalón lo constituían los sudras, quienes emergieron de los pies de Brahma. Estaba conformado por campesinos, pescadores y cazadores semi-esclavos. Eran descendientes de los pueblos vencidos y debían servir a las castas superiores, ya que eran casta inferior. Además, había un grupo que no pertenecía a ninguna casta. Estos eran los A-Varna. Eran llamados así, ya que Varna significa casta y A-Varna que no tiene casta. Estos desempeñaban los tabúes, trabajos serviles u otras profesiones impuras que no podían ser realizadas por lo que estaban dentro de las castas. Estaba prohibido que los individuos de las castas superiores se relacionaran o tocaran a los impuros para no contaminarse. Así, este grupo se hallaba organizado en un grupo paralelo marginal al resto de las castas. En cuanto a la religión de la civilización india era
el hinduismo o brahmanismo. Tenían 3 dioses principales: Brahma, dios de la creación; Vishnu, o el conservador, el cual se reencarnó varias veces, siendo Buda su 9ª encarnación; y Shiva, rector del universo, quien legislaba e imponía la justicia. Este tenía 2 aspectos, uno renovador y constructivo, y el otro era vengativo y destructor. En cuanto a los templos, no se han encontrado edificios que puedan asociarse con el templo o palacio. Se piensa que pudieron haber sido construidos de madera y adobe, por lo que desaparecieron sin dejar rastro. Arte como símbolo y propaganda del poder. El arte de la India es caracterizada por el dibujo, que es expresado en formas más innovadoras, tanto como tradicionales, suelen ser eróticas, que según algunos dan relación a la fertilidad y relación de pareja. El arte se analiza en la India como una expresión que divide el universo en 3 elementos distintos: los sentidos, las emociones y el espíritu. Mezcla carne y espíritu, ya que se intenta representar el cuerpo femenino en un misterio de sexualidad o fertilidad y a su vez creatividad espiritual. Las imágenes más utilizadas en el arte de esta civilización son las figuras femeninas: el árbol, el agua, el león y el elefante, que se refiere a la vitalidad sensual, el sentido de lo terrenal, la energía muscular y el movimiento rítmico.